Hola, venga, vamos a empezar ahora con lo que es el tema la salud laboral. Mirad, es un trabajo que yo os mandé, bueno, a lo que son los de primero de SMR, para que me lo hicieseis en PowerPoint y creo me gustó mucho cómo lo hizo Virginia, entonces pues vamos a estudiar el tema a través de las diapositivas. Algo he metido, pero nada, muy poco porque estaba bastante bien, ¿vale? Entonces, vamos a ver la salud laboral, lo vamos a dividir en dos vídeos. Bien, ¿qué vamos a ver en este vídeo? A ver, dejadme un momento. Mirad lo que es el contenido que vamos a ver, el trabajo y lo que es la salud, un poco lo que son los conceptos, luego cómo está regulado lo que es la prevención de riesgos laborales y luego vamos a hablar un poco de los daños derivados en el trabajo. Entonces, más o menos, yo creo que la primera parte nos quedaremos entre lo que son las responsabilidades en materia de prevención, ¿vale? Entonces, en primer lugar, dice, a ver, nosotros vamos a trabajar en una empresa, entonces va a haber unas condiciones durante lo que es la actividad laboral y esto nos va a afectar a lo que es la salud. Entonces, vamos a hablar de dos conceptos diferentes. Por un lado, lo que es desde el punto de vista de la tecnificación, eso se refiere a lo que es el manejo y la manipulación de máquinas, y luego lo que es la organización, lo que es la división de lo que son las tareas, el reparto de esas tareas. Bien. Entonces, en primer lugar, lo que son diferentes conceptos. Vamos a ver qué es lo que es la salud. Y de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, que ahora está muy de moda, lo considera y lo define como un estado completo de bienestar físico, mental, social y no solo la ausencia de afecciones o enfermedades. Es decir, que abarca un concepto, es un concepto bastante amplio, que a veces abarca lo que son los tres equilibrios, el físico, el mental y el social. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros vamos a trabajar y luego va a haber, por otro lado, lo que es el concepto de salud. Y son dos conceptos que van a estar interrelacionados. ¿Por qué? Yo para trabajar tengo que tener salud. Y luego, en este caso, cuando yo trabajo, pues voy a tener unas condiciones positivas, voy a tener unos salarios que eso me permite a mí invertir en salud. ¿Vale? Entonces, por eso están relacionados. Ahí te dice que, bueno, en el trabajo se puede producir de forma positiva que pues nos genera dinero y ese dinero yo lo puedo invertir y puedo en bienestar, ¿vale? Lo puedo invertir en bienestar, pero también me afecta de forma negativa. ¿Por qué? Porque yo en el trabajo pues puedo igual manipular una máquina muy peligrosa y esto supone un riesgo o puedo estar en una posición como encorvado, por ejemplo, eso me va a producir un riesgo a la larga en lo que es en la espalda. Entonces, se van a producir una serie de riesgos y puede generar daños para la salud. Eso es lo que quiere decir en forma negativa, ¿vale? Entonces, la prevención. Prevención es prevenir, ¿no? Intentar, evitar que ocurra algo. Entonces dice que es un conjunto de actividades y medidas que están previstas en todas las diferentes fases de lo que es la empresa, en todos los puestos de trabajo que hay en una empresa, con el fin de que evitar que existan un riesgo, evitar que se produzca algo. Y si no se puede evitar, vamos a intentar disminuirlo. Eso a lo largo de todo el capítulo va a ser, vamos a intentar evitarlo. Si no es posible, vamos a disminuirlo. Entonces, el riesgo laboral también es otro concepto que es la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño, ¿vale? Es un riesgo que pueda ocurrir, ¿no? La posibilidad de que nos pueda ocasionar algo, un determinado daño a la salud. Entonces, para valorar lo que es la gravedad de los riesgos, en este caso existe una probabilidad y en función de lo que es la gravedad, como viene ahí en lo que es la tabla, ¿vale? Entonces dice que los daños, más abajo, ponemos que dice que los daños derivados del trabajo no solo son las enfermedades, ¿vale? Patologías o lesiones con motivo u ocasión del trabajo, ¿vale? Perdón, los daños son enfermedades, patologías o lesiones, lo he leído mal. Entonces, el daño va a ser todo, ¿vale? Todo lo que nos pueda ocasionar. Condiciones de trabajo y factores de riesgo. La condición de trabajo es una situación que se puede dar y en esa situación me va a producir un daño o un riesgo, ¿vale? En este caso. ¿Cuáles son las condiciones? Pues, por ejemplo, las características de los locales, las instalaciones, los equipos, por ejemplo, las escaleras, como son, si son muy pindias, si no son pindias, si hay barandillas, si no. Luego, la naturaleza de agentes químicos, físicos, biológicos, por la manipulación, por ejemplo, de productos tóxicos, ¿vale? Pues una limpiadora pues igual está mucho con la lejía, ¿vale? En este caso.
También te dice físicos, por ejemplo, el ruido, ¿no? Estar constantemente con una máquina que hace muchísimo ruido, pues eso 8 horas al día durante 5 días a la semana, pues eso produce un daño, ¿vale? Luego, procedimientos en lo que son en el empleo de agentes citados anteriormente, por ejemplo, la manipulación, ¿no? El cómo se manipula y se lleva a cabo. Características del trabajo en cuanto a la organización y la ordenación en cuanto al ritmo de trabajo, lo que son los turnos, la rotación, todo ello, ¿vale? Entonces, dice que se va a considerar factor de riesgo de un determinado tipo de daño aquella condición de trabajo, es decir, estos son factores de riesgo, es decir, estas condiciones de trabajo nos van a generar, van a ser considerarse factores de riesgo. ¿Y qué es eso? Si es un factor de riesgo, pues que se incrementa la probabilidad de que ocurra un daño, ¿vale? Cuando hay un factor de riesgo. ¿Cómo se clasifican los factores de riesgo? Se van a clasificar en función de las condiciones de trabajo. Entonces, dice que unas condiciones de seguridad, por ejemplo, espacios, las escaleras, lo que es el señalizarlos, todo eso, las máquinas, herramientas, y esto, todas esas condiciones, lo que es la seguridad, ¿qué van a producir? Unos accidentes, se va a provocar accidentes. Luego, lo que son condiciones de trabajo que son de carácter ambiental, los agentes físicos, los químicos, los biológicos. Hemos visto del ruido, lo que son biológicos, por ejemplo, pues la manipulación de virus, hoy ahora que están manipulando con lo que son los virus, todo eso son riesgos, son agentes biológicos, ¿no? Virus, bacterias, está muy de moda ahora. ¿Y eso que produce? Enfermedades. ¿Vale? El tratar con todo eso, el trabajar con esos agentes produce a la larga una enfermedad. Ergonómicos, cuando hablamos de ergonómicos hace referencia, pues a ver, yo la palabra ergonómico yo siempre la relaciono con la espalda, ¿no? Por eso de los asientos ergonómicos, las sillas ergonómicas. En este caso habla de referencia a las posturas, pues algo que se pueda perjudicar lo que es el cuerpo en sí. ¿Qué puede producir esto? Fatiga, trastornos musculoesqueléticos, ¿vale? Es lo que puede llegar a dar. Luego los factores, los psicosociales, y en este caso van a ser pues, el contenido del trabajo, las relaciones que vamos a tener con las personas, todo esto que nos va a provocar estrés, fatiga, insatisfacción, conflictos, ¿no? Todo esto, pues que también esto puede dar, pues por ejemplo, puede dar, eh, coger una baja porque tienes depresión, por ejemplo, ¿vale? Regulación de la prevención de riesgos laborales. ¿Cómo está regulada? Pues en primer lugar está regulada en la Constitución, el artículo 40, ¿vale? Te dice que los poderes públicos pues deberán garantizar una seguridad de salud en lo que es en el trabajo, ¿vale? De ella se van a derivar pues una ley que es la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Ahí tengo que es la Ley 31/1995. ¿Qué objetivos tiene? Pues por un lado tiene proteger la seguridad y la salud a los trabajadores, proteger. Y luego eliminar lo que son los daños, los riesgos, perdón. Y si no se pueden eliminar, hay que disminuirlos. Y luego también tiene objetivos de información, de consulta, de formación también, ¿vale? Entonces, de la Constitución se deriva esta. Pero ¿qué pasa? Que también, como estamos dentro de la Unión Europea, pues existen directivas europeas, que es la de 89/391, ¿vale? Que habla también, bueno, pues en materia de prevención de riesgos, ¿vale? La Organización Internacional del Trabajo también, y luego existen otra serie de normativas que van a desarrollar, que van a regular cuestiones aquí. Por ejemplo, tenemos aquí el Estatuto de los Trabajadores, que habla también en materia de riesgos laborales, luego la Ley General de la Seguridad Social, que también, ¿vale? Lleva temas en materia de riesgos laborales y cada convenio colectivo también desarrollará lo suyo, ¿vale? Entonces, vamos a tener, por un lado, en materia de riesgos laborales, hay unas obligaciones que tiene lo que es el empresario. ¿Y cuáles son esas? Pues en primer lugar va a ser un plan de prevención. Vamos, lo que es el empresario, por su actividad que desarrolla, tiene que contemplar un plan, bien obligado por ley, ¿vale? Y luego, por otro lado, tiene que evaluar los riesgos. Es decir, tiene de todos los puestos de trabajo que haya en toda la empresa, tiene que evaluar los posibles riesgos que se puedan derivar, ¿vale? En este caso. Y luego dice, planificar la actividad preventiva, es decir, evaluar cuáles son los riesgos, ¿vale? Y en este caso, las situaciones y planificar qué medidas va a llevar a cabo para prever, para intentar evitarlos o disminuir, ¿vale?
Equipos de trabajo, pues a ver, vamos a tener que, por ejemplo, los trabajadores tendrán que adaptarse al puesto de trabajo. Si un trabajador no conoce lo que es la utilización de lo que es una máquina o pues entonces no se le va a poner ahí, ¿vale? Entonces ahí se tendrá que evaluar los equipos de trabajo y adecuarlo a las personas. El equipo de protección individual, las EPIs, en este caso a los trabajadores, cuando esos riesgos no se pueden evitar, no se pueden quitar, ¿vale? Para decir dicho de esa manera, vamos a proteger a los trabajadores mediante equipos de protección individual, ¿vale? Luego tenemos la información, consulta y participación, ¿vale? Habrá que consultar, habrá que informar de los trabajadores a todos, bueno, pues en materia de riesgos, formarlos tanto clases teóricas como clases prácticas, ¿vale? Medidas de emergencia, ¿qué medidas de emergencia se van a llevar a cabo? ¿Vale? En caso de ese determinado riesgo, de ese, que haya un accidente o que una persona sufra un daño, ¿qué medidas son? Vigilar por la salud, y estos son, por ejemplo, los reconocimientos médicos que hagamos, que hacen las empresas, pues de forma periódica, en función de lo que es la actividad. Si llevan a cabo una actividad, por ejemplo, en Solvay, yo no creo que sean al año, yo creo que van a ser unas revisiones un poco más cada 6 meses, ¿no? Tienen con productos químicos, ¿vale? Protección de colectivos especialmente sensibles. Luego vamos a hablar un poco de ello. En este caso vamos a proteger a aquellos colectivos que sean más sensibles, ¿no? Que, por ejemplo, ya me adelanto un poco a lo que son los trabajadores menores de edad, a lo que son las mujeres embarazadas, ¿no? Documentación. Todo lo que se está llevando a cabo, todo lo que estoy diciendo ahora, se va a llevar de forma documental. Y hay muchísimo papeleo en todo esto, porque todos son, hay que firmar. La formación a los trabajadores, una vez que se les forma, tienen que firmar de que se les ha formado, todo. Y luego la coordinación, tiene que coordinar. Si imaginad que tenemos un centro de trabajo aquí en Torrelavega y luego le tenemos en Santander, pues tenemos que haber una coordinación entre nosotros, ¿vale? Que en uno no, el plan no sea diferente a otro, si es de la misma actividad, claro. Vigilancia de la salud por parte de las empresas. Hemos visto que la empresa tiene como obligación, hemos visto que lo anterior son obligaciones que tiene el empresario, ¿eh? O sea, todo eso que hemos visto ese listado son obligaciones del empresario. Entonces, la vigilancia de la salud por parte de las empresas, pues tienen que velar por la seguridad y la salud de los trabajadores. En este caso, mediante, bueno, pues se les asistirá con lo que son protección, bueno, pues eh, las EPIs, todo ello, ¿vale? El deber de información y formación. Se les formará a los trabajadores. ¿Y cuándo se les formará a los trabajadores? Siempre antes de que empiecen a trabajar, ¿vale? Cuando se incorpore al centro de trabajo. También va a ser cuando se produce cambios en sus funciones, ¿vale? Pues si estaba trabajando con una máquina y resulta que ahora le cambian a trabajar con otra diferente, también se le tendrá que formar en materia de riesgos laborales sobre otra máquina. Luego, cuando se introduzcan nuevas tecnologías, imaginad que estamos trabajando con una máquina y de repente, pues ahora nos compran otra y nos traen otra diferente. También nos tienen que formar ahí, en ese momento, ¿vale? Es decir, que cuando haya algo nuevo, ¿vale? Sí que se nos va a formar, ¿vale? Protección de los trabajadores especialmente sensibles. Estos son los que hemos dicho antes. Los que son especialmente sensibles van a ser los menores de edad. Hemos visto en otros temas que los menores de edad no se les va a poder contratar para realizar trabajos peligrosos, ¿vale? Protección, maternidad y lactancia. A ver si una chica está embarazada, ¿vale? O está, bueno, pues en lactancia, pues en este caso se le va a mover, se le va a cambiar de puesto de trabajo si el que está desempeñando supone lo que es un riesgo. Entonces, si no es posible, pues en este caso se suspende el contrato y está de baja, ¿vale? Y luego, los trabajadores especialmente sensibles, bueno, pues se deberá tener en cuenta aspectos en la evaluación de lo que son los riesgos, eh, no proporcionarles un puesto de trabajo donde se exponga a lo que es un riesgo, es decir, ¿vale? Derechos y obligaciones de los trabajadores. Aquí, hasta ahora hemos visto las obligaciones que tiene el empresario, pero nosotros como trabajadores tenemos unos derechos y unas obligaciones también. En cuanto a derecho, vamos a tener, pues vamos a recibir, tenemos el derecho a recibir información y a recibir formación, ¿vale? En todo lo relacionado a lo que es la prevención. Luego, ¿qué derecho tengo? Paralizar la actividad en caso de un riesgo grave. A ver, si estamos en una cadena de producción y ha habido un accidente, pues lo paramos. O os acordáis aquella vez que
podíamos incumplir las obligaciones del empresario cuando esto suponga un riesgo grave que me pueda afectar a mí a la salud. ¿Os acordáis de aquel caso que mandaba al trabajador a subirse a un andamio sin casco y todo eso? Pues en esos casos sí que puede paralizarlo, ¿vale? Vigilancia periódica mediante los reconocimientos periódicos. Luego, recibir del empresario las EPIs, los equipos de protección individual. Luego, las medidas preventivas van a ser gratuitas. Es decir, todo esto lo tiene que aportar el empresario y tenemos que recibirlo. ¿Bien? Pero luego, como obligaciones, y esto es importante, es cumplir las medidas de prevención. Es decir, a mí si me dicen, no toques aquí y he firmado en que no toque ahí porque a mí me va a dar calambre y me puede producir un cortocircuito o lo que fuera, y voy yo y lo toco, pues entonces yo ya estoy incumpliendo esa obligación, ¿vale? Es decir, a mí me van a decir lo que yo tengo que hacer y cómo evitar que se produzca un accidente o algo, pero vamos, si yo voy como una cabra loca y voy haciendo las cosas sin pensar, pues eso ya estoy incumpliendo, ¿eh? Luego, ¿qué más tenemos? Usar adecuadamente los medios para realizar los equipos de protección facilitados, ¿vale? No poner fuera de funcionamiento dispositivos de seguridad. Por ejemplo, en este caso, y yo lo hacía en el Reino Unido, bueno, lo hacían mis compañeros, pero pues yo no alcanzaba. Pero en todas las casas había la alarma de incendios. Entonces, la alarma de incendios, había compañeros que fumaban, pues, de los compañeros de casa, fumaban, no en el trabajo, ojo, era en casa, fumaban en la cocina. Entonces, ¿qué pasa? Que era muy sensible esa alarma. Entonces, si tú fumabas en la cocina, enseguida se disparaba la alarma. ¿Qué pasa? ¿Sabes lo que hacían mis compañeros? Pues quitaban la pila y lo desconectaban y así si se producía algo, pues no saltaba la alarma. A ver, esto no se puede hacer, ¿vale? Esto no se puede hacer. Entonces, el poner fuera, esto es un ejemplo. Luego, informar de cualquier situación de riesgo, pues cualquier cosa para que nosotros, por ejemplo, imaginad que una máquina está cortando mal o que hay algo que sobresale de la máquina y esto puede suponer un riesgo para la gente que pase por al lado de ella. Pues oye, esto informarlo, ¿vale? Porque lo que se trata es de evitar todo. Y luego cooperar con el empresario para garantizar las condiciones, ¿vale? Hay que estar en consonancia con él, lo que nos diga él, ¿vale? Vale, bueno, yo creo que hasta aquí, bueno, vamos a ver lo de las responsabilidades en materia de prevención, ¿vale? En este caso, ¿qué responsabilidades tengo? Entonces, el empresario, mirad, esto es, en caso de incumplimiento, en caso de que no se hagan, pues cuál es la responsabilidad y las sanciones, lo que son las multas. Le pueden caer multa al trabajador y multa al empresario, ¿vale? Por incumplir esto que viene en la ley, ¿vale? Entonces, el empresario puede ser de carácter administrativo, ¿vale? Una sanción económica, es decir, una multa que tiene que pagar, o suspensión temporal, o paralización del trabajo, o incluso el cierre del centro, le pueden cerrar, ¿vale? ¿Y cuál eso puede ser? Por ejemplo, una multa al empresario por no informar a los trabajadores en materia de riesgos. Alguien me dirá, ya, pero ¿y si lo ha informado? Dice, y el trabajador dice que no, pero ojo, los empresarios, para cubrirse las espaldas, cuando forman a un trabajador, ese trabajador tiene que firmar de que ha sido formado. Entonces ahí es donde queda constancia de que ha recibido esa información, ¿vale? Luego te dice un recargo en las prestaciones de la seguridad social, es decir, tiene que pagar más en las cuotas, en estas nóminas que nosotros hemos visto, los seguros sociales tiene que pagar más. Y en este caso, ¿cuánto? Me te dice un ejemplo. Recargo del 40% de una empresa por la caída de un trabajador en andamio. Carecía de las plataformas de trabajo de anchura suficiente, rodapiés y barandilla. Es decir, que al empresario le tiene que pagar cuando existe un accidente en el trabajo, ¿vale? Le hacen pagar más. Esto es, por ejemplo, yo os pongo el caso y la analogía de, tenemos un coche y si tenemos muchos accidentes, pues luego el año que viene, pues igual la aseguradora nos va a meter pues el doble en la prima. ¿Sabes por qué? Pues porque hemos tenido, o sea, nos está castigando de esa manera. Entonces esto es lo mismo. Si el trabajador, a ver, el empresario tiene que velar por la salud del trabajador. Si no lo hace y se producen accidentes,
¿vale? Pues entonces le castigarán de esta manera, ¿vale? Civil, indemnizaciones por daños y perjuicios causados. Por ejemplo, indemnizar 50.000 euros a una trabajadora por la pérdida de la mano, ¿vale? Luego, penal, fijaros, penal ya es con prisión, privación de libertad, multa económica, inhabilitación, ¿vale? Sentencia a 8 meses de prisión a un empresario que encomendó a un trabajador tareas por las cuales carecía de formación. Fijaros, hasta qué punto, o sea, el empresario tiene esta responsabilidad, ¿vale? Esto es en cuanto al empresario. Entonces, el empresario tiene responsabilidades administrativas, luego con recargos en la seguridad social, luego de carácter civil y penal. Y luego el trabajador, ¿qué sanciones le pueden, qué responsabilidad tiene en este caso? Va a ser disciplinaria. En este caso, sanciones. Se le aplica la sanción. En este caso, depende de lo que es la empresa, ¿no? Normalmente igual te suspenden sin sueldo y sin ir a trabajar, ¿vale? O igual incluso hasta el despido, ¿vale? Te pueden llegar, ¿vale? Dos trabajadores de una empresa de seguridad fueron despedidos por motivos disciplinarios por no utilizar el casco de seguridad cuando se les exigió, ¿vale? En este caso, ¿vale? O de manera continua y reiterada. Es decir, también por parte del trabajador, si incumple sus obligaciones, también tiene una responsabilidad disciplinaria, ¿vale? Bueno, yo creo que aquí vamos a dejarlo esta primera parte y ahora hacemos la segunda.